el desarrollo embrionario, del globo ocular. Como ustedes pueden ver, este tema de desarrollo embrionario, que es el tema número 2, también viene implícito que debiéramos hablar de aquellas estructuras anejas a ese globo ocular. Pero prefiero hablar de esas estructuras cuando nos vayamos acercando a los temas correspondientes. Nosotros vamos a recurrir a elementos que ya conocemos del cuatrimestre pasado. Por tanto, en primer lugar, vamos a ver qué etapas, ustedes ya conocen estas etapas, se las voy a refrescar, se las voy a recordar, y a partir de estas etapas nosotros vamos a continuar con ese desarrollo, como bien indica el tema, el desarrollo del globo ocular. En primer lugar, lo voy a hacer aquí en esta parte más superior de la pizarra, porque ustedes ya lo tienen de los apuntes, vuelvo a insistir, del primer cuatrimestre. Y la primera etapa, que ustedes ya le deben de sonar, la primera etapa que nosotros habíamos dicho, vamos a partir de aquí, era la gastrulación. La gastrulación, ¿en qué consistía? Existía en que ya se había formado un elemento muy importante, que era el disco, a ver quién me puede echar una mano, trilaminar. Ese disco trilaminar, vamos a dibujarlo en la pizarra de manera muy sencilla, constaba de las siguientes partes. En principio y en primer lugar, ese disco trilaminar, vamos a recordarlo, tenía una capa externa, y esa capa externa le denominamos como el ectodermo, ¿de acuerdo? A continuación tenía otra capa intermedia, recuerden que se producía esa línea, y esa línea era porque se impaginaban las células del ectodermo y se iban depositando sobre esta capa media, y esa capa media, conocíamos el nombre, tenía el nombre, recibía el nombre del mesodermo, perfecto. Y además teníamos una tercera capa, y esa tercera capa, que vamos a dibujar, era la capa más interna, más profunda. En esa capa, no sé si creo que recordábamos, ponían los mismos colores, presentaba el endodermo. ¿De acuerdo? Estas eran las tres capas, lo que se formaba la gastrulación en el disco trilaminar. Por tanto, ese disco trilaminar, esa gastrulación, se producía aproximadamente en la segunda y la tercera semana del desarrollo. A continuación, bueno, una cosa importante que cabía señalar es que en el mesodermo, fíjense, en esta porción, lo vamos aquí a representar de manera muy clara, se producía un elemento que ya les dije yo, que era fundamental para iniciar la siguiente fase, y la siguiente fase que teníamos era la fase de la neurulación. ¿Cómo se llamaba ese elemento importante que decimos que sin él no se puede iniciar? Notocorda. Perfecto. ¿Vale? Vamos a anotarlo aquí para tenerlo como referencia, que tenemos aquí la notocorda. Bien, como hemos dicho, a continuación de esa gastrulación, estamos resumiendo bastante, viene la siguiente fase, en donde esa neurulación aparece al final de la tercera semana. Vamos a ponerlo aquí, final de la tercera semana. Y en esa neurulación, fíjense ahora lo que va a ocurrir con el ectodermo. El ectodermo, en una primera fase, vamos a ponerlo así, un poquito resumido, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir un engrosamiento. Por tanto, vemos que las siguientes capas no se alteran y siguen de la misma manera. Sin embargo, a partir de aquí, después de ese engrosamiento, que era esa placa ectodérmica, ocurría este fenómeno que yo les describí, que parecía casi como si fuera una ola, ¿de acuerdo? Y se iba a producir el siguiente fenómeno.
Recuerden que ese engrosamiento del ectodermo, esa placa ectodérmica, iba a dar, fíjense, vamos a señalarlo aquí de una manera un poquito más precisa, iban a dar a estos dos sectores que nosotros definíamos como. ¿Se acuerdan cómo definimos a esto? La cresta neural. Fíjense que ya les estoy haciendo un repaso también para aquella persona que tenga que volver a hacer el examen. Esta es la cresta neural. ¿De acuerdo? Se producía así como un choque, como una especie de ola entre los dos y se imaginaba dejando aquí este elemento que va a ser nuevo, que se va a formar nuevo, que se conocía con el nombre, ¿cómo se conocía esto? Tubo neural. ¿Vale? Aquí por tanto tenemos ese tubo neural. Tubo neural. Seguimos por tanto siempre con lo siguiente, que era, teníamos el endodermo, ese endodermo que iba a tapizar esas cavidades internas, ¿vale?, que tenemos en nuestro organismo, y ese mesodermo, vuelvo a insistir, que tenemos en esa zona, ¿vale? Lo estoy pintando de una manera muy resumida. ¿Vale? Ese mesodermo que va a dar lugar a los huesos, a los músculos, etcétera, etcétera, que veíamos allí. Y la cresta neural, por ejemplo, pues iba a dar lugar a, perdón, la cresta neural, el ectodermo, que va a dar lugar a la piel, a los dientes, al pelo, a las uñas, ya lo hemos visto, en el primer cuatrimestre. Bien, de tal manera que ahora tenemos esta resultante. Y es que cuando termina esa fase, volvemos a tener ahora, vamos a ponerlo aquí debajo, también tendríamos aquí la notocorda, no sé, recuérdenlo, y volveríamos a tener ese ectodermo, y ahora en el mesodermo íbamos a tener este nuevo elemento que era el tubo neural, junto con los restos de esa cresta neural que iba a quedar aquí en la zona. Por supuesto, tendríamos también el endodermo y por supuesto la notocorda y todo el resto que sería el mesodermo. Les recuerdo también, vamos a pintarlo aquí para que quede bien marcado, esos elementos, esos restos de esa cresta neural quedan ahí bien marcados, y lo que veíamos por tanto es que esos elementos de la cresta neural iban a dar lugar, entre otras cosas, a los nervios raquídeos. Y el tubo neural, que era lo que me interesa ahora mismo, lo que iba a dar lugar era al sistema nervioso central, mientras que la cresta neural iba al sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Estamos haciendo un rápido resumen. Vamos a dibujar ahora ese tubo neural y lo vamos a poner, ¿vale?, en una visión sagital, y fíjense que efectivamente tiene esa forma cilíndrica, redondeada. Aquí tenemos por tanto ese tubo neural y que tiene dos extremos que están abiertos, que se llaman los neuroporos. Esos neuroporos que al principio, como buen plegamiento, están abiertos en su extremo craneal, ¿vale? Porque esta parte de aquí, vamos a decirlo que es craneal, la parte más superior, y esta parte inferior es su extremo caudal, estaban abiertos y se van a ir cerrando. Y ahora comienza esa fase que explicábamos anteriormente, que era la fase de las tres vesículas, a saber, la primera vesícula, la más craneal, la más superior, que se llamaba como prosencéfalo. Veíamos después que tenía una segunda parte, lo veíamos aquí, vamos a diferenciarlo, y a esta segunda parte se le llamaba el mesencéfalo. Y tenía una tercera parte, vamos a pintarlo así, en color azul también, esta tercera parte que se denominaba el romboencéfalo, mesencéfalo y el prosencéfalo. ¿Y qué es lo que quedaba aquí en el resultante? A ver, ¿qué era todo esto que quedaba por aquí? Que iba a ser la médula, ¿verdad? La médula espinal que nosotros ya hemos... Vale, estoy haciendo un recuerdo, otra vez un recuerdo.
Y de esa fase, fíjense que quedaban aquí dos infisuras. Una aquí en ese mesencéfalo y otra en el romboencéfalo. Esas infisuras o flexuras, la más superior era la flexura cefálica y la que quedaba más inferior aquí en el romboencéfalo era la flexura cervical. ¿Vale? Esto ya lo tienen, simplemente les estoy haciendo porque a partir de aquí voy a retomar. Y después de esta fase que teníamos nosotros en esa neurulación, teníamos al final la última, que eran las 5 vesículas. Y de ese prosencéfalo que determinábamos, venía el telencéfalo. A continuación teníamos el ¿qué? El diencéfalo. Todo eso venía del prosencéfalo. El mesencéfalo veíamos que se quedaba prácticamente igual, por tanto mantenemos esa misma estructura, mesencéfalo. Y ahora del romboencéfalo íbamos a tener dos estructuras nuevas, que derivaban de él. Y esa estructura, por un lado, era, a ver quién se acuerda, el metencéfalo, y seguíamos efectivamente con el mielencéfalo, que sería la última estructura, y aquí veíamos cómo seguía esa mezcla. Bien, volvemos a insistir, tenemos esas mismas flexuras, la cefálica y la cervical, la teníamos aquí, volvemos a hacer lo mismo que antes. ¿Vale? Bien, pues esta sería esa fase de neurulación que comienza al final de la tercera semana. Y a partir de aquí, lo que seguíamos como la fase número 3, vamos a ponerlo aquí vamos a poner tema 2, para que no nos confundamos, como fase número 3, vamos a ponerlo ya aquí más pequeñito para que no nos ocupe mucho sitio, teníamos, por tanto, que se producía esa organogénesis y se producía en el periodo embrionario. Y ese periodo embrionario donde se produce la organogénesis, ¿qué es la organogénesis? La formación de los diferentes sistemas, aparatos, todo se produce en ese periodo, en el periodo embrionario, el periodo que vamos a estudiar hoy para la formación del globo ocular. Entonces, esa organogénesis sucedía entre la 4ª y la 8ª semana del desarrollo. Por eso decimos que un embrión humano se desarrolla hasta la 8ª semana. A partir de la 9ª semana se produce ese periodo de maduración y lo conocemos con el nombre del periodo fetal, en donde los órganos maduran y se produce a partir de la 9ª semana hasta término aproximadamente en la semana 38. ¿De acuerdo? Periodo embrionario, aquí hemos hecho un resumen, y periodo fetal. Vuelvo a insistir, gastrulación, disco trilaminar, neurulación, se forma todo este tubo, y lo que más nos va a interesar sobre todo es la formación de esta estructura derivada del prosencéfalo, que es el diencéfalo. Porque de aquí se va a originar, de aquí se va a desarrollar el globo ocular. Esto puede ser pregunta de examen. Por tanto, vuelvo a insistirlo, y a partir de esa neurulación, periodo embrionario y el periodo fetal. También les recuerdo que nosotros siempre, para ver las medidas que tiene este embrión o feto humano, recuerden que hacíamos un esquema muy sencillo, ¿vale? De ese embrión, ponemos aquí con sus arcos faríngeos, aproximadamente tenían esta morfología, y veíamos también que utilizábamos, o vamos a utilizar, una medida.
céfalo-caudal, de la cabeza a la cola, una medida céfalo-caudal, que viene aproximadamente en esa zona. Y esto es lo que nosotros vamos a medir, la longitud. Y la longitud está muy relacionada con los meses, es decir, con el periodo de vida intrauterino que va teniendo. De tal manera que, por ejemplo, en el periodo embrionario, yo puedo calcular lo siguiente. Es que si yo el mes en que se encuentra este embrión humano lo elevo al cuadrado, me da igual a la longitud. ¿De acuerdo? Por tanto, el mes lo elevo al cuadrado y me da la longitud. Sin embargo, en el periodo fetal, ¿vale? Esto me sirve hasta, ya lo veremos ahora, le vamos a poner un ejemplo. Esto me sirve hasta una determinada cantidad, ¿de acuerdo? Hasta el número 4. Hasta el mes 4, vamos a ponerlo aquí, solo hasta el cuarto mes. Porque a partir del quinto mes, lo que sucede para hallar la longitud es que yo el mes lo multiplico por 5 y me sale esa longitud en centímetros, ¿de acuerdo? Pero a partir del quinto mes, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es simplemente una curiosidad para que usted vea, para que usted lo sepa. Esta longitud se le llama longitud CRL, Crown Rump Length, ¿de acuerdo? En inglés. Esto es para que ustedes, si ven alguna vez alguna medida, que ustedes sepan y lo sepan relacionar. Vamos a poner un ejemplo. Si está en el primer mes de vida, ya sabemos que está dentro del periodo embrionario. Por tanto, en ese primer mes de vida yo lo elevo al cuadrado, ¿cuántos centímetros mediría? 1 elevado al cuadrado, 1. Si estoy en el segundo mes, yo, que es un embrión, 2 lo elevo al cuadrado, serían 4 centímetros. Si yo lo elevo a 3, es decir, si fuera el tercer mes, 3 por 3 mediría ya 9 centímetros. Y si tiene 4, serían 4 elevado a 2, 4 por 4, 16 centímetros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hemos dicho que dura, ya digo, de la cuarta a la octava semana. ¿La octava semana cuántos meses son? ¿De acuerdo o no? Por tanto, nosotros sabemos que a partir del tercer mes, 3 elevado a 2 sería 3 por 3, 9, pero ya pertenecería al periodo fetal. ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿De acuerdo o no? Lo tengan siempre en cuenta. A partir del tercer mes ya estamos en un feto. 3 elevado al cuadrado, 3 por 3, 9, por tanto, mediría 9 centímetros ese feto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estemos en el cuarto mes seguiría siendo un feto porque ya no hemos pasado de esa octava semana, de ese segundo mes. Por tanto, 4 elevado a 2 sería 16. Y a partir de 5, 5 por 7, 35, el séptimo mes, octavo, 5 por 8, 40, fíjense que ya mide 40 centímetros, ¿de acuerdo? Y a partir del noveno mes, 5 por 9, 45 centímetros. ¿Comprenden todo este razonamiento? No se los vamos a preguntar, es para que ustedes tengan y sepan más sobre este tema. Por favor. Ahí tienen una regla, se lo pueden mostrar a sus compañeros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Una vez que hemos visto este desarrollo por etapas, vamos a empezar, por tanto, a ese desarrollo del globo ocular. Por tanto, nosotros vamos a ver lo siguiente, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que ahora yo voy a coger este embrión humano y lo voy a poner de frente, sobre todo su parte cefálica, su parte superior, su parte craneal. Y yo voy a tener esta figura, más o menos, en su porción más craneal. A partir de aquí, lógicamente, comienzan esos arcos que hemos visto aquí, ¿vale? Lo tenemos en esa porción frontal, en esa porción, para que ustedes lo vean de frente. Vamos a dibujar otras 3 estructuras,
¿De acuerdo? Y así vamos a ir haciendo una especie de esquema para que tengan claro cómo vamos a ir desarrollando. Bien, en este desarrollo del globo ocular, nosotros vamos a ver que va a estar compuesto a su vez por tres partes. La primera parte es donde aparecen dos surcos, dos fisuras, y nos encontramos delante del elemento, de la parte de esa formación del globo ocular, que se denomina como fisura óptica. Vuelvo a insistir, esa fisura óptica, aparecen ahí dos hendiduras, dos pequeños surcos, dos pequeñas ranuras, y comienza ¿en dónde? En la tercera semana del desarrollo. A continuación de esa fisura vamos a tener la siguiente fase, que se denomina, fíjense ahora lo que va a ocurrir, de esa fisura se van a desarrollar a uno y otro lado, se van a desarrollar esos dos globos, esas dos, digamos, vesículas, como se engrosa, como se engruesa partiendo desde esas fisuras, y estaríamos en la parte de las vesículas ópticas. ¿Dónde empieza esta fase? A partir de la cuarta semana del desarrollo. Y por último, vamos a ver esa última parte que se llama la fase de la copa, cáliz o cúpula óptica. Copa, cáliz o cúpula óptica. ¿Qué sucede? Esa vesícula se va a invaginar y se va a poner de esta manera. Fíjense cómo aquí se presenta también un engrosamiento hacia uno y otro lado, ¿vale? Haciendo ya contacto con esa última capa ectodérmica, y se produce prácticamente ya la consecución, la conformación de ese globo ocular. ¿Cuándo sucede? Aproximadamente a partir de la séptima semana del desarrollo. ¿Vale? Vamos a ir, por tanto, aquí poniendo una serie de características para que no se me pierdan y tengan ese esquema claro. Y vamos a hacer aquí un par de dibujos para que vayan viendo esa evolución. Vamos a empezar, por tanto, esa fisura óptica, y a partir de ahí nosotros vamos a dibujar prácticamente esto de una manera muy resumida para que ustedes tengan claro cómo se va a desarrollar. Y por primera vez vamos a dibujar en un color amarillo ese tubo neural. Y ese tubo neural yo lo puedo representar de esta manera. Lo vamos a presentar de una manera sagital, y fíjense cómo va a estar compuesto, células, y ese tubo neural que viene, lógicamente, para la redundancia, de la neurulación, observamos que va a estar rodeado ese tubo neural, como ustedes pueden comprender, igual que vemos aquí, de ese mesénquima que anteriormente hemos nombrado. Por tanto, tenemos aquí ese mesénquima, respetamos ese color rojo, y vemos también, vamos a ponerlo un poquito más amplio, y en color azul, vamos a ponerlo por aquí. ¿Siguen insistiendo en hablar? Tenemos aquí el ectodermo. Todo lo demás, vuelvo a insistir, va a ser el mesénquima que hay entre este elemento de aquí, que ahora le vamos a denominar el neuroectodermo, y tenemos aquí también esta parte que es el
ectodermo de superficie y también se le puede conocer con el nombre del epiblasto. Ectodermo de superficie y neuroectodermo. En medio, no lo voy a colocar, tenemos el mesodermo. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que va a suceder? En esa fase ya, en esa tercera semana, se produce la expresión de un gen, que es el gen PAX6. ¿Qué quiere decir esto? Las células llevan información per se y esas células van a expresar la información genética que llevan en su interior. ¿Qué quiere decir? Que ese PAX6 le va a dar la orden de empezar a formar una vesícula. ¿Y qué es lo que sucede en primer lugar? Pues fíjense, vamos ahora a ir borrando, vamos a ir viendo esa evolución. Borrador. Vuelvo a insistir, empieza a partir de esa tercera semana, se expresa y empezamos ya con una vesícula en donde esa vesícula óptica, fíjense, vamos a pintarla de esta manera, y empieza a desarrollar porque empieza a expresarse ese gen PAX6. La información genética comienza, se activa, es como si fuera el disparo donde comienza todo, empieza a expresarse esa información. Por tanto, tenemos esa vesícula que empieza a producirse en el neuroectodermo. Pero además, ¿de acuerdo? A partir de aquí, fíjense, hasta llegar a la cuarta, a la séptima semana, con el transcurso del tiempo, se va a producir un fenómeno de inducción. Por tanto, aquí lo que estamos viendo, que a partir de la cuarta semana, se aparece esa primera inducción. ¿Qué es una inducción? Como se ha producido esa fase de vesícula, ¿vale? El PAX6 ha originado, empieza, ¿vale? Empieza como ese iniciador, vamos a ponerlo aquí. Se va a expresar esa información genética, empezamos a la fase de vesícula óptica y entonces aparece esa primera inducción. ¿Qué quiere decir que aparezca una inducción? Quiere decir que las células del ectodermo de superficie, las células del epiblasto, comienzan a ejercer una influencia sobre esa vesícula. Les pongo un ejemplo. Si ustedes van a salir el fin de semana de fiesta, en mi época se decía de marcha, si van a salir, ustedes lo han pensado y dicen, este viernes o este sábado voy a salir con mis amigos. Ustedes lo que están expresando es el PAX6, ¿de acuerdo? Ustedes ya están determinados a que van a salir ese fin de semana de fiesta. ¿Me entienden o no? Pero ahora imagínense que están agobiados porque tienen que estudiar la asignatura de anatomía y han decidido que ese fin de semana no van a salir. Sin embargo, un alma caritativa, su amigo o amiga del alma, le llama por teléfono y le dice, ¿por qué no salimos? Anda, vamos a salir, venga, vamos a salir, venga, vamos a salir. Y ustedes, que no lo tenían expresado porque ya habían decidido no salir, ¿de acuerdo o no? Se ven influidos por su amigo. Pues esa influencia es lo que se llama la inducción. ¿Qué quiere decir? Por contacto, por continuidad, por la zona, unas células, las células del ectodermo superficie del epiblasto, convencen, por decirlo de una determinada manera, a las células que se están formando de la vesícula. Y aparece, por tanto, en esa primera inducción, ¿entiende lo que da ya la inducción? Esa influencia, se produce lo que se llama con el nombre del tallo óptico. Cuarta, quinta semana del desarrollo, y fíjense ahora lo que sucede. Como están influyendo este ectodermo de superficie, esa vesícula comienza a alargarse de esta manera, a ir hacia la zona del ectodermo de superficie, conservando siempre esa forma de vesícula.
Por tanto, a este elemento que nosotros vemos aquí ahora se denomina el tallo óptico. ¿De acuerdo? Toda esta zona que nosotros estamos viendo aquí ahora es el tallo óptico, la vesícula por inducción, por tanto se forma. Quinta, vamos a poner por ejemplo, por decir algo, una quinta semana. Pero ese tallo óptico, fíjense que ha acercado a la vesícula óptica al ectodermo de superficie. Y ahora lo que se va a producir, por tanto, es una segunda inducción. ¿Y qué es lo que se produce ahora? ¿Quién induce a quién? ¿Quién induce a qué? La vesícula óptica, ¿a quién va a inducir? Al ectodermo de superficie. Y ahora lo que se va a producir aquí es un engrosamiento, se pone más gordito, más grueso, toda esta zona. ¿De acuerdo? Y en esa inducción, por tanto, lo que se produce es lo que se denomina la placoda del cristalino o cristaliniana. Placoda del cristalino. Fíjense, se produce ese engrosamiento y después de ese engrosamiento lo que va a producirse también, vamos a ponerlo de aquí de una manera muy clara, se va a producir también ¿cómo denominaríamos a esto? Una vesícula placoda cristaliniana que da lugar a una vesícula del cristalino o cristaliniana. ¿Queda claro? Aproximadamente quinta semana, vamos a seguir un poquito más avanzando hacia la sexta semana, vamos a ponerlo por aquí. Se ha producido esa placoda y esa vesícula. ¿Vale? Quinta, sexta semana. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Fíjense que ya tenemos esas dos vesículas. Por un lado, accedemos ahora de esa vesícula cristaliniana, pasamos a la fase de cúpula, copa o cáliz óptico. Por tanto, quinta, sexta semana, séptima semana, desembocamos en la fase de la copa, cáliz o cúpula óptica. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Aquí va a suceder lo siguiente. Fíjense, ahora esta porción comienza a crecer a uno y otro lado, se desprende, vamos a ponerlo aquí, esto se vuelve otra vez a recuperar y se desprende esa vesícula cristaliniana, se desprende del epiblasto o del ectodermo de superficie, conformando el cristalino. Por tanto, fíjense cómo se ha abierto esa vesícula óptica, que es lo que estoy marcando aquí en la pizarra.
cómo se ha abierto esa vesícula óptica. Por tanto, para seguir poniendo en esa fase de copa, cáliz o cúpula óptica, lo que se ha ido produciendo es lo siguiente. En primer lugar, la formación de esa cúpula óptica. ¿De dónde viene la cúpula óptica? De la vesícula y el tallo óptico. ¿Sí? Viene de la vesícula que se ha abierto y del tallo, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Recuerden que esto iba a ser el tallo. El tallo óptico y de la vesícula óptica que se ha abierto. ¿Qué es lo que se ha producido también? La formación del cristalino. ¿De dónde procede ese cristalino? Ese cristalino procede del ectodermo de superficie. Del ectodermo de superficie. ¿De dónde en concreto? De la vesícula cristaliniana o del cristalino. De la vesícula cristaliniana o del cristalino. Una cosa que quiero que les quede claro. No estamos hablando del endodermo. ¿Dónde quedaría el endodermo? El endodermo quedaría por aquí, ¿sí o no? ¿De acuerdo o no? Estamos hablando que hemos empezado desde el tubo neural. ¿Y ese tubo neural desde qué porción? De la porción del diencéfalo. ¿Les queda claro? Volvemos a repetirlo. ¿Y de dónde salió? El cristalino se forma de una placa, de un engrosamiento, del cristalino, de una vesícula. Ese engrosamiento se hace en una cavidad y se llama vesícula cristalina y se desprende, se forma cristalino. ¿Entienden las tres masas que ya surgido o no? ¿Lo entiende todo el mundo? ¿Sí? Bien, vamos a dar más detalles. La cúpula óptica, vamos a analizar ahora este dibujo y ya terminaremos con el siguiente. Fíjense ahora lo que sucede en esa copa, cúpula o cáliz óptico. Fíjense ahora, se ha formado por un lado el cristalino, lo hemos visto aquí. ¿De dónde viene el cristalino? De la placoda y de la vesícula, del epibrazo, en azul. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo esto viene del diencéfalo, del tubo neural en la porción diencefálica. ¿Qué es lo que se ha producido? Primero se ha producido una vesícula óptica, después se ha producido un tallo óptico y por último se ha producido una copa, cúpula o cáliz óptico. ¿Lo comprenden? Séptima semana estamos ya. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense lo importante que es esto, porque aquí, ya lo verán en clases sucesivas, podemos analizar lo siguiente. Fíjense que ha quedado, vamos a pintarlo aquí, lo vamos a diferenciar de dos para que ustedes lo tengan muy claro. Fíjense que a partir de aquí se ha producido de esa copa o cúpula, fíjense que ha quedado como una zona interna. ¿Lo ven? Que lo he puesto todo opaco. ¿Sí? Esto es lo que se conoce con el nombre, a esta porción de aquí, se conoce con el nombre de retina neural. A esa porción interna, lo que queda dentro de la copa, lo que va a haber dentro de esa copa, se denomina retina neural. Y la porción de esa copa que queda por fuera, esta porción que queda aquí por fuera, se va a denominar retina pigmentaria.
Por tanto, fíjense que esa copa tiene dos caras. Imagínense una copa de vino. Lo que queda por dentro, donde se va a echar el vino, se le llama retina neural. Y lo que queda por fuera se va a denominar la retina pigmentaria. ¿Queda claro? Bien. Observen ahora también que queda aquí, arriba y abajo, aquí también, queda aquí un espacio. A ese espacio se le llama espacio intra o interretiniano. Fíjense que en el origen está separado la retina neural de la retina pigmentaria. Está separado retina neural de la retina pigmentaria. Y otro elemento que quiero que tengan en cuenta es que esa retina yo la puedo dividir en 5 partes. Yo aquí le estoy haciendo como una división imaginaria. La puedo dividir en 5 partes. El primer quinto, el quinto más rostral, más anterior, se denomina la retina ciega. El primer quinto yo se lo divido, hago 4 líneas, lo divido en 5 partes. Al primer quinto se denomina la retina ciega. Y esa retina, lógicamente, no es aprovechable, no es funcional para captar la luz del ambiente. Sin embargo, los otros 4 quintos es esa retina visual. El resto sería igual a la retina visual que nos permite hacer la captación de la luz. Y ahora les voy a explicar la importancia que tiene. Por tanto, se ha formado la copa, cáliz o cúpula óptica. ¿De dónde viene? Del tallo y de la vesícula óptica. Y se ha formado el cristalino. ¿De dónde viene? Del ectodermo de superficie. Por tanto, la cúpula, la copa, viene del neuroectodermo. Neuroectodermo. Esto puede ser pregunta de examen. Del neuroectodermo. Sin embargo, el cristalino, ¿de dónde viene? Del ectodermo de superficie o epiblasma. ¿Sí? Fíjense que se lo he pintado color. Esto simplemente con hacerse su esquema, ustedes lo tienen claro. Después, si se quieren aprender desarrollo, pues también es bonito y tienen más conocimiento. ¿Queda por tanto claro esta fase? Bien, seguimos avanzando en esa 7ª hacia la 8ª semana. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a abandonar este esquema y vamos a hacer este otro esquema. Vamos a pintarlo por aquí. Volvemos a tener esta extensión. Vamos a pintarlo un poquito ya más exagerado. Vamos a pintarlo por aquí. Vamos a pintarlo por aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que nos quepa, sea más didáctico. Por aquí y por aquí. A partir de aquí, fíjense, vamos a hacer una representación prácticamente lo mismo, pero quiero que ahora se fijen en una cosa que ha cambiado. ¿Vale? Hemos pasado de ese dibujo a este otro. 7ª transición entre la 7ª y la 8ª semana del desarrollo. ¿Qué tenemos aquí? Neuroectodermo. Les estoy ahora mismo rayando toda esta zona que ustedes están viendo. Se conoce con el nombre de la retina pigmentaria hasta llegar al tallo óptico. ¿De acuerdo? Porque a partir de aquí se hará, ya lo veremos un poquito más adelante, el fascículo óptico o segundo par craneal,
y esta zona del tubo neural es el diencéfalo. No se preocupen que ahora lo volvemos a ver. ¿Vale? Fíjense ahora que vamos a pintar otra estructura que es la que hemos visto anteriormente y observamos aquí cómo el cristalino queda prácticamente dentro o entre, ¿de acuerdo? Dentro de esa cúpula y de esa copa óptica. Y fíjense aquí, lo vamos a pintar un poquito más, vamos a pintarlo aquí y vamos a diferenciarlo. Esto que yo estoy ahora mismo poniendo en opaco, que es la retina visual, ¿vale? O retina nerviosa, retina neural, ¿de acuerdo? Todo eso que ustedes están viendo aquí. Si quieren, fíjense ahora la diferencia, vamos a pintarlo en color blanco, que ahora que sea un poquito más llamativa. ¿Qué es lo que ha pasado con el espacio intra o interretiniano? ¿Qué ha pasado con ese espacio? ¿Qué ha pasado? ¿Ya no está? ¿Se ha cerrado o no? Bien. A continuación, ese espacio entre la retina pigmentaria y la retina neural se cierra. Pero no quiere decir que se fusione. Es un espacio virtual. Es decir, se une, pero no tiene una adherencia muy fuerte. Se puede separar con cualquier tipo de patología, entre ellos, por ejemplo, un desprendimiento de retina, que a ustedes les sonará, y volverse a crear ese espacio intra o interretina. ¿De acuerdo? Pero fíjense ya cómo ese cristalino está ya englobado dentro de esa copa o cubo. ¿Dónde nos quedaría ahora el ectodermo de superficie? Por ejemplo, nos quedaría en este sector. ¿Vale? Aquí estaría ese ectodermo de superficie que hemos dibujado anteriormente, siempre respetando el color. ¿Qué es lo que nos quedaría aquí? Pues toda esta zona que yo les estoy dibujando, nos quedaría ese mesénquima mesodérmico y nos quedaría justo incluso por dentro. A todo ese mesénquima lo podemos denominar ya como el ectomesénquima. Quedaría, por tanto, siempre, fíjense, rodeado de toda esa zona. ¿Qué sucede ahora? Bien, vamos a ir analizando ahora, ya hemos visto la formación del cristalino, vamos a ir ahora la formación de una arteria, o mejor dicho, debido a la condensación, vamos a pintarlo aquí una serie de puntos, que existe alrededor de la retina pigmentaria, se va a encontrar una condensación celular y vascular rodeando a esa retina pigmentaria, que es la que queda por fuera, y también a este tallo futuro fascículo óptico o fascículo del segundo par craneal. De esa condensación que se produce aquí alrededor de esa retina pigmentaria y del tallo óptico, de esa condensación va a ocurrir dos fenómenos. Primero, que se va a conformar una arteria, fíjense aquí en esa parte caudal, que se llama la arteria hialoidea. Por tanto, nosotros vemos también que se produce esa condensación mesenquimatosa, esa condensación celular, que va a dar lugar a origen a pequeños vasos y que a su vez se van a constituir en una arteria que es la arteria hialoidea. Vamos a ponerlo aquí, lo ponemos en ese color. Se forma la arteria hialoidea. Si yo le hago un dibujo de esa copa o cúpula visto desde abajo, fíjense cómo yo lo voy a ver. Y lo voy a ver de la siguiente manera. Vamos a pintar por aquí un poquito más arriba.
estoy pintando esa cúpula desde abajo, desde su porción caudal, y yo puedo ver desde abajo. Yo he cogido esto, le doy la vuelta y lo estoy viendo por ahí. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense que estoy viendo, en primer lugar, que no está completamente cerrado, sino que existe una fisura que llega desde su parte anterior hacia su parte posterior. A esa fisura se le denomina con el nombre de fisura coroidea. Y por ahí, por la parte más anterior de esa fisura coroidea, vuelvo a insistir, estoy viendo esa copa, esa cúpula, desde su porción inferior. Y lo que yo veo es esa, que no está unido, y a esa desunión es la fisura coroidea. Y vemos que por su parte, esto es la parte ventral, ¿vale? Para que ustedes lo vean, parte ventral, esta es la parte dorsal. Lo que sucede es que en esa porción más anterior, más ventral, entra esa arteria que se ha formado, que es la arteria hialoidea que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede con esa arteria hialoidea? Pues fíjense que esa arteria hialoidea va a ir recorriendo ese ectomesénquima por su interior y va a dar una serie de ramificaciones para el aporte sanguíneo hacia el cristalino. Por tanto, lo que se produce es un aporte vascular hacia el cristalino, que en una primera fase va a estar alimentado por esa arteria hialoidea que atraviesa ese mesénquima, ese ectomesénquima que hay en el interior de la copa. ¿Qué es lo que va a suceder con los demás? Pues fíjense ahora que de esa condensación, de ese acúmulo, se va a producir esa unión entre los diferentes concentraciones celulares de ese mesénquima, y fíjense que como consecuencia de esa condensación se va a producir, va a envolver esa retina pigmentaria hasta su porción ciega y se va a formar como consecuencia. ¿Cuál sería la siguiente capa? La capa coroidea, ¿sí o no? ¿Vale? Por tanto, la formación de esa capa coroidea o la coroides. ¿De dónde surge? ¿De dónde viene? Esto lo tienen que saber, lo tienen que anotar. Vienen del mesénquima, del mesodermo, de ese ectomesénquima. Por tanto, ¿el cristalino de dónde viene? O epiblasma. ¿De dónde viene la retina? ¿De dónde viene la coroides? Mesodermo, ¿vale? O ectomesénquima, mesodermo. ¿De acuerdo? Pero no contento con eso, también aprovechan, y fíjense que cuando llegan al tallo, futuro fascículo óptico segundo par craneal, también, vamos a ponerlo así, punteado, se va a presentar, fíjense aquí, lo voy a poner punteado, se va a presentar también la pía madre. O sea, en la formación de esa capa coroidea, se va a formar también la pía madre. ¿Se acuerdan de las meninges? ¿Cuál era la capa que estaba íntimamente adherida en el interior? La pía madre. Pero esa condensación, fíjense también, de esa, pero vamos a seguir con esa formación de esa capa coroides o de esa capa coroidea. Fíjense ahora que cuando llega a contactar con
esa retina ciega, se produce también una condensación y otra formación. Contacta con esa retina ciega y fíjense lo que se va a producir. En primer lugar, se produce lo que habíamos estudiado como el cuerpo ciliar. Por tanto, esa condensación mesenquimatosa que viene del mesodermo va a formar en la parte externa, formará la capa coroidea o la coroides, y cuando llega a su porción ciega que contacta con la retina, lo que se va a producir, por tanto, es el cuerpo ciliar, y del cuerpo ciliar se desprende otra formación que nosotros conocemos. Esto lo vamos a remarcar aquí un poquito: cuerpo ciliar, y esta zona que nosotros vemos aquí, que es el iris. Por tanto, esa capa coroidea o coroides, ese cuerpo ciliar y el iris, ¿vale?, viene del mesodermo, de las células mesenquimatosas del mesodermo. Y las dos últimas, de su relación con el neuroectodermo. Cuerpo ciliar y el iris. Fíjense cómo se ha formado esto. ¿Queda claro? El iris es, ven aquí que queda como una apertura. Sí, bueno, vamos a ponerlo aquí si quieren en color verde. Esto sería el iris. ¿Sí? ¿Vale? Esto que vemos aquí sería el iris y en marrón. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí si quieren. ¿Sí? Ocurre que ese iris, cuando se forma, se produce una relación de, como es un anillo, es un círculo, se produce una relación entre los bordes de ese iris. Y fíjense que aquí lo que quedaría es el espacio de la pupila, pero en una primera fase aparece como una relación, una telilla que ocupa esa pupila. ¿De acuerdo? Esa telilla se conoce como esa tela iridopupilar, que tendrá que desaparecer cercano al nacimiento, ¿de acuerdo? Porque si no, no habría pupila y quedaríamos ciegos. Existe, por tanto, en esta zona de aquí, ¿de acuerdo?, una relación al principio en donde los bordes libres del iris también existe ese espacio iridopupilar, o esa telilla iridopupilar que, cuando en el nacimiento, unas semanas antes del nacimiento, un mes antes del nacimiento, tiene que desaparecer. ¿Vale? Fíjense entonces cómo se ha formado el iris, la pupila, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿Vale? Recuerden siempre que va a existir también, como consecuencia de esa condensación mesenquimatosa, también se produce la vía madre, recuérdenlo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues también de esa condensación, fíjense, lo que se va a producir también es la capa que vamos a empezar a estudiar el miércoles. Fíjense también cómo queda aproximadamente aquí, de esa condensación mesenquimatosa. Fíjense cómo también va a formarse la capa más externa, la túnica externa, que quedaría, lo he pintado aquí en color azul, mejor tendríamos que haberlo pintado en color morado. Vamos a pintarlo en color morado siguiente. Vamos a intentarlo en color morado para no confundirlo con lo siguiente. Y ahora lo que se está formando es esa capa más externa. ¿Cómo se denomina la capa más externa, que lo vimos el otro día? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo es el blanco de los ojos? ¿Cómo se denomina? La esclera. Esclera. Por tanto, se produce también la
esclera. ¿De dónde viene la esclera? Del mesodermo, ¿vale? Ese acúmulo se ha aprovechado y se ha formado también esa túnica externa, esa esclera. ¿Pero qué sucede cuando estamos en el tallo óptico? Cubre a la pía madre, vamos a pintarlo así en punteado, cubre a la pía madre y se forma en el tallo óptico, futuro fascículo óptico, segundo par craneal, se forma la dura madre. Dura madre. ¿Sí? ¿Vale? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? Repasemos. ¿El cristalino de dónde viene? Ectodermo superficie o epiblasto. ¿De dónde viene la retina? Del neuroectodermo. ¿De dónde viene la esclera, cuerpo ciliar e iris? Mesodermo. ¿De dónde viene la esclera? Mesodermo. Fácil, ¿no? Está, no es necesario saber. Se produce la pía madre. Fíjense, acabamos de resumir la clase en 20 segundos. Que eso es lo que a mí me interesa que sepan, pero quiero que sepan también de dónde viene esto. Bien, fíjense ahora, hemos llegado a esta zona, cerca de aquí, de este límite con el iris. Vamos a borrar un poco aquí de mesodermo, porque cuando llega a esa zona, a ese punto de unión, fíjense ahora lo que va a hacer la esclera. ¿De acuerdo? Produce un salto en esa zona justo cercano al iris y aquí se va a producir las dos formaciones que quedan por ver. Uno es el ángulo, vamos a ponerlo aquí, esclera, vamos a poner aquí, más ángulo esclero corneal y la córnea. Ángulo esclero corneal y la córnea. ¿De acuerdo? Todo eso en esa fase, fíjense, de la fase de copa, cúpula o cara. ¿Vale? Todo esto sigue siendo también mesodermo. Esto se lo estoy facilitando para que el próximo día aquel que quiera pueda hacerme el desarrollo de los párpados. Lo estoy poniendo aquí como se lo ponía Fernando VII, muy claro, por no decir otra palabra, ¿de acuerdo? Y ahora fíjense lo que sucede en la córnea. La córnea tiene una característica que hemos visto que tiene un origen del mesodermo, pero también hace su aparición en ectodermo de superficie. Por tanto, fíjense ahora cómo la córnea tiene un doble origen. Puede ser pregunta de examen. Uno, que viene del mesodermo. Fíjense, cuando hemos llegado a ese ángulo iliacorneal, ha pegado ese engrosamiento, ese salto, esa vesícula, formándose aquí de forma muy clara este elemento que yo veo aquí, que se denomina la cámara anterior, ¿vale? Relleno de humor acuoso, y lo que queda entre el cristalino y el iris, que sería esta zona de aquí, sería la cámara posterior. ¿Sí? Por tanto, la córnea tiene un doble origen, un origen mesenquimotoso, y también va a tener un origen que va a ser del ectodermo de superficie o el epiblasto. ¿Vale? Eso ya ustedes lo repasan, lo miran en casa tranquilamente, vean cómo se ha generado también la cámara anterior y la cámara posterior. ¿Qué sucede con esa
arteria hialoidea. Fíjense que la hemos puesto aquí al principio. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta arteria va migrando y va cada vez colocándose en una posición que nos va acercando a ese tallo óptico que es el futuro fascículo óptico o segundo par craneal. Y fíjense que va ingresando, se va yendo cada vez más atrás, hasta que ingresa en el interior, vamos a ponerlo aquí claramente en esta flecha, no quiero ensuciar mucho el dibujo, ingresa en el interior del tallo óptico. Vamos a hacer aquí otra representación, otro dibujo, y ahora lo que estamos viendo es que esa base de la copa de la cúpula, fíjense, se va cerrando como si fuera una cremallera. Yo voy cerrando de adelante hacia atrás, como si fuera una cremallera, y la arteria hialoidea, cada vez, vamos a ponerlo aquí, se va yendo o van penetrando cada vez más hacia la parte posterior, hacia la parte más dorsal. ¿De acuerdo? Fíjense cómo se va cerrando. Vuelvo a insistir, el símil de la cremallera es muy útil. Se va cerrando hasta que queda en el interior del tallo óptico, hasta que queda en el interior del segundo par craneal del fascículo óptico. Entonces, cuando está ahí, en el interior, cambia de nombre y se denomina la arteria central de la retina. Arteria central de la retina. ¿De acuerdo? Ya lo hemos englobado. ¿Qué sucede ahora con los axones que vienen de la retina neural? Los axones, fíjense, pareciera que vinieran desde el tubo neural hacia dentro, pero sucede todo lo contrario. Cuando se ha formado esa retina neural, esos axones tienen tendencia a irse hacia el interior. Tiene un elemento centrípeto, por tanto los axones, lo que va a recoger, lo que va a transmitir, lo que va a relacionar esa información visual hacia el interior de nuestra corteza visual, se dirigen hacia el interior, hacia dentro de ese diencéfalo, y ya lo estudiaremos en la vía visual. ¿Y qué sucede ahora? Nos quedaría un elemento más, ¿no? Que sería el elemento, por decirlo a veces, de F, vamos a ponerlo aquí, que sería la conformación, ¿cómo se llama aquí lo de dentro? Cuerpo ese ectomesénquima que queda dentro, empieza también a producirse una condensación, va desapareciendo esta ramificación, lógicamente, y ya se va quedando esa arteria central de la retina, sus ramificaciones van a partir desde ese punto ciego que decíamos el otro día, desde esa mácula, empieza por tanto a distribuirse por la porción superficial de la retina neural, ¿de acuerdo? Quedaría por aquí, y aquí lo que sucede es que la condensación del ectomesénquima que hay en el interior, lo que va a dar lugar es al cuerpo vítreo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aproximadamente terminando ya todo este fenómeno, todo este proceso, a partir de la octava semana. Bien. Repasemos otra vez. Cristalino. La retina.
¿Cómo? Neuroectodermo. La coroides, cuerpo ciliar e iris. Mesodermo. Capa, la esclera. Córnea. Fibras de superficie, correcto. Cuerpo vítreo quedaría. ¿El cuerpo vítreo dónde viene? De electromesénquima, que sería mesodermo. ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo esto, en cada tema que nosotros vamos a ir hablando, lo iremos